Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un En este momento, entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Nuevamente reiteramos y ofrecemos un saludo muy fraterno a todos los colegas que hoy nos están acompañando y que se unen a la sesión del día de hoy de nuestro encuentro del segundo Seminario Internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. Aquí tengo lista entonces mi mochila y se las voy a compartir para que podamos seguir tejiendo la palabra, para que podamos seguir tejiendo el pensamiento. Entonces les entrego acá nuestra mochila, que nuestra mochila además es diversa, es de múltiples regiones. Esta, por ejemplo, está tejida por las mujeres de la etnia Wayuu, que queda al norte de nuestro país, en el departamento de La Guajira. Entonces, esta mochila contiene saberes, contiene experiencias, contiene territorios y les entrego la mochila para seguir tejiendo, en este caso, nuestro pensamiento pedagógico. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. El día de hoy, entonces, tenemos a dos invitados e invitadas. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora María Alicia Cano. Ella tiene un doctorado en educación de la Universidad de Tangamanga de San Luis, una maestría en psicología de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, con una especialidad en orientación educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciatura en psicología y Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docente, psicóloga y orientadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otras actividades que ella desarrolla. Ella nos va a socializar su investigación alrededor de los factores asociados al rendimiento académico en estudiantes. Y su exposición está en la vocería de nuestra colega Rosalinda. Así que, estimada Rosalinda, tienes la palabra para que nos presentes esta experiencia. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Veo que somos muy latinos todos nosotros, entonces un placer y un honor estar con ustedes. Yo soy Rosalinda Robles Rivera, trabajo muy colegiadamente con la maestra María Alicia Cano y pues ambas somos doctoras en educación. Tenemos la maestría en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En mi caso tengo la maestría en educación. Tengo la especialidad en orientación educativa. Obviamente soy egresada de la Facultad Autónoma de San Luis Potosí, de la carrera de psicología, y tengo algunos diplomados en las áreas de metodología de la investigación, de gestión e instrumentación de las tutorías. Actualmente me desempeño como delegada estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. Soy psicóloga e instructora en mi clínica de servicios psicológicos y orientación integral y trabajo como docente en 2 universidades privadas de San Luis Potosí, México. Más adelante vamos a ver en una de las diapositivas dónde se localiza San Luis Potosí, porque luego nos confundimos con Cancún, igual que como decía el compañero de Brasil, que todo el mundo pensamos que es un lugar y nuestros países son un poquito más grandes. Entonces, un placer estar con ustedes. Y pues el tema de la maestra Alicia es factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Y pues aquí, esta primera diapositiva, como ustedes podrán darse cuenta, se trata de que nos ubiquemos en lo que tuvimos que hacer de ajustes en una investigación que casi nos ha llevado 5 años. Es la tesis doctoral de la doctora María Alicia. Y pues dentro de lo que son las redes de conocimiento, el congreso, el seminario en el que nos encontramos, veíamos que a 7 meses de que inició la contingencia sanitaria aquí en México, se cumplieron el día 13 de este mes, lo que nosotros rescatamos de esta investigación que casi concluyó por marzo-abril de este 2020,
nos sigue reafirmando la necesidad de llevar a cabo un psicodiagnóstico, que en este caso es un cuestionario de habilidades blandas, que está diseñado para identificar factores que inciden en el rendimiento académico de los alumnos, que nos va a permitir contrarrestar factores de riesgo. La propuesta que presenta la doctora tiene 4 áreas principales, que son los datos de identificación, y 3 secciones. Identificar qué pasa con los aspectos institucionales para el rendimiento del alumno, los aspectos psicosociales y los aspectos personales. Y encontramos aquí que en los 10 países hermanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Argentina, estamos pues con determinantes muy importantes, tanto en la cuestión política como en la cuestión personal, social e individual, a raíz de esta pandemia. Y dentro de los determinantes personales encontramos que hay componentes cognitivos, motivacionales, de autoconcepto, académicos, de bienestar psicológico, de satisfacción y abandono respecto a los estudios, de la cuestión de la asistencia a clases, que se ha vuelto algo muy diferente y muy especial, de la medición de la inteligencia y el rendimiento académico de los estudiantes, sus aptitudes, su formación académica como tal, que ha cambiado totalmente en los últimos 7 meses, y en los determinantes sociales, pues las diferencias que a cada uno de los niveles socioeconómicos tenemos en México, que es el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto, que están directamente relacionados con el entorno familiar del estudiante. Esto pues nos da un contexto socioeconómico con particularidades que en esta pandemia nos llevan a realizar las estrategias didácticas de una manera distinta, y que los determinantes institucionales nos hablan que la elección de los estudios para esta generación que entró han sido completamente diferentes. Para la generación en la cual está planteado este estudio, que es por ahí del año 2015-2016, pues nos enfocábamos mucho al plan de estudios complejo, a las normas institucionales, a los servicios de apoyo como es orientación educativa, al ambiente en la escuela, a la relación que existía entre profesores y alumnos, que ahora ha cambiado tremendamente, y a las pruebas específicas que había que practicar tanto para ser seleccionado para la universidad como una vez ya ingresado dentro de la facultad, que en este caso el estudio está hecho en la Facultad de Ciencias Químicas. Y obviamente, pues aquí lo acaban de ver, es el acompañamiento escolar que necesita el estudiante para su formación integral. Esto que aparece naranja no es un semáforo. En San Luis Potosí ahorita estamos en semáforo naranja, no nos hemos portado tan bien, pero bueno, aquí coincidió el color, y pues somos el centro de la República. Nuestros 10 estados vecinos, como ustedes lo ven, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, pues nos dan una posición geográfica que nosotros decimos que somos el corazón del país. Y en el estado, bueno, a nivel nacional se inscriben 3.515.000 estudiantes al primer grado de educación superior. En San Luis Potosí tenemos una captación de 83.145 alumnos, es decir, el 11.34% de la población. Perdón, el 11.35% de la población es del sistema no escolarizado en el momento de la investigación. Creo que ahorita la gráfica se invierte, y el 71% es escolarizado. Hago aquí esta aclaración. Actualmente en México en general, en todas las instituciones, no estamos acudiendo a las aulas. La educación pues es no escolarizada, pero bueno, para fines del estudio doctoral de la doctora Alicia, pues este es el dato de referencia, que únicamente el 11% no asistía a las aulas y el 71% sí asistía a las aulas. Los indicadores educativos que existían en la investigación inicial 2014-2015 nos hablan de que teníamos una absorción del 64.4%, un abandono del 11.20%, era muy poco el abandono escolar que se tenía en la Facultad de Ciencias Químicas, y un 56% de eficiencia terminal. Esto quiere decir que la formación universitaria tiene la intención de proporcionar a los estudiantes los conocimientos tanto teóricos y prácticos que le permitan cimentarse dentro del sector empresarial o laboral.
por lo cual el rendimiento académico es un indicador para nosotros muy, muy importante en todas las instituciones educativas, que creo que en este momento se fortalece muchísimo, además de las estrategias que tenemos que diseñar los educadores, los orientadores y los planificadores de los programas educativos. En nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí se puede observar que es un trabajo constante y titánico el que se realiza por parte del Departamento de Orientación, ya que las 100 carreras que se tienen en la actualidad se imparten directamente en las escuelas, en las coordinaciones y en las facultades. Ese es nuestra alma mater, el edificio central de nuestra universidad, en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, y donde ustedes ven orgullosamente Autónoma en la Facultad de Ciencias Químicas, y una pequeña muestra de lo que es la convivencia de nuestros estudiantes. Perdón. Como universidad, tenemos pues que obviamente se resalta el arte, la cultura, las bellas artes, la pintura, las esculturas, y pues se busca que se tenga una formación integral en todos los niveles educativos. La Facultad de Ciencias Químicas de manera particular se ha enfocado muchísimo en sus 5 carreras, que es químico farmacobiólogo, licenciado en química, ingeniero químico, ingeniero en alimentos e ingeniero en bioprocesos, y se han propuesto incidir en las aptitudes y en las actitudes que influyen en el rendimiento académico. Yo creo que si esto se hubiera planeado para esta pandemia, hubiéramos sido, o de hecho estamos siendo muy visionarios con la propuesta que presenta la doctora a corto, mediano y largo plazo. Aquí, bueno, rebaso, como lo van a ver en las imágenes, pero definitivamente es una propuesta que nos ha permitido incidir directamente ante la emergente situación en la cual se inició este ciclo escolar. Los estudiantes que ingresan de primer año al curso propedéutico normativo dentro del Departamento de Orientación Educativa generalmente no traen conocimientos uniformes porque vienen de diferentes instituciones, tanto de la capital del estado de San Luis Potosí como de los como de los municipios cercanos. En San Luis Potosí somos alrededor de 52 municipios, y en alguna medida de un 10 a un 15% se aceptan estudiantes de otras entidades federativas de la República Mexicana o del extranjero. También nos encontramos que falta habilidad lógico-matemática en la gran mayoría de los casos de los estudiantes, independientemente de las 100 carreras a las que se inscriben, y que obviamente hay una mala orientación vocacional. Esto definitivamente afecta al rendimiento académico de los estudiantes. El concepto que se tomó para la investigación de la doctora Cano en cuanto a rendimiento académico está tomado de Carreón, de González, de Martínez Iñiguez, de Vélez, de Roa González y de Rodríguez, para concluir que el rendimiento académico tiene que ver con variables cognitivas, socioeconómicas, emocionales, psicosociales, de personalidad, de acuerdo a las características de la familia, los intereses vocacionales, aspectos personales, académicos, hábitos de estudio y el nivel académico de los padres, que de alguna manera también se ve reflejado en lo que manifiestan los estudiantes. Por lo tanto, se consideraron para esta investigación las variables endógenas como habilidades cognitivas interpersonales y habilidades intrapersonales, y las habilidades exógenas como las características psicosociales del estudiante, sus factores institucionales, sus factores pedagógicos, como variables básicas de la investigación doctoral que realizó María Alicia. En la Facultad de Ciencias Químicas, en el estudio de muestras censal 2016-2017, se tomó una población de 280 alumnos, de los cuales 168, es decir, el 60%, eran del primer semestre, y 112 alumnos, o sea, el 40%, correspondían a los alumnos de nuevo ingreso que asistían al curso propedéutico dentro de la semana de inducción que se realiza por parte del Departamento de Orientación Educativa. Los instrumentos que usamos, seguramente ustedes los conocen, para medir las relaciones interpersonales es la prueba de Mohs. Se aplicó tanto al alumno de primer semestre como al de alumno en propedéutico. Las cuestiones de valores personales de Gordon, habilidades mentales de Terman, y los cuestionarios de factores psicosociales y factores institucionales. Aquí encontramos que los resultados del cuestionario de factores psicosociales tuvieron que ver directamente con cuestiones positivas
como el aspecto protector de la familia, la pareja, la conducta en el salón de clase, la alimentación sana y la percepción de la propia vida. Cabe decir que en San Luis somos muy hospitalarios, somos muy cálidos, entonces estos factores protectores de alguna manera se reflejan en nuestros estudiantes que tienen un promedio de edad al momento de ingresar de 18 a 19 años. Y en lo negativo, lo que se dice aquí, factores que obstaculizan el rendimiento académico, pues obviamente el consumo de drogas y la falta de activación física, que en México es un problema grave, ya que tenemos un primer lugar, creo que sí, es nacional en San Luis Potosí, en cuestiones de obesidad. Ahora, en cuanto a los factores institucionales, tenemos que el grupo propedéutico presentó básicamente dificultades en cuanto a las instalaciones que favorecen el desarrollo del alumno, como laboratorios, aulas, baños, cafetería. En cuanto a las cuestiones intermedias, la facultad cuenta con personal capacitado para atender a los estudiantes, como directivos, profesores, tutores, orientadores y personal administrativo. En cuanto a los factores que de alguna manera detienen la fluidez del estudiante, los horarios limitados, que no están ajustados a sus necesidades, ya que se cursan materias de tronco común y que a veces pues se desfasan un poquito, quedan por ahí algunas horas sueltas que se pueden utilizar en algo, pero que para el alumno no es tan agradable como cuando le quedan todas sus horas juntas frente a clase. La propuesta básica de la doctora Alicia es una intervención inmediata que prácticamente se echó a andar desde el mes de febrero, marzo, que tuvimos que tomar la estafeta porque no se suspendieron las actividades escolares, pero sí se empezaron a realizar todas de manera semipresencial o virtual hasta el día de hoy. El grupo que entró de nuevo ingreso en el mes de agosto, pues recibe tutoría académica en pares con los alumnos de séptimo y noveno semestre. Y la coordinación de la carrera se encarga de facilitar la capacitación de los docentes en el dominio de competencias específicas, también de manera virtual, en todas las áreas que tienen que ver con el desenvolvimiento del estudiante de la carrera o de la Facultad de Ciencias Químicas. Obviamente, las tutorías pues se están realizando de manera virtual, con entrevistas, manejos de protocolos, etcétera, y cosas que se han implementado, que se están dando como una parte aleatoria de esta investigación. Y el departamento, pues que es un pilar dentro de la institución desde hace más de 25 o 30 años, que brinda atención directa al alumno para su desarrollo integral. Se presentan las fases a mediano y largo plazo, que en este caso, pues obviamente los ajustes se están realizando, porque debido a la contingencia sanitaria se han tenido que replantear, sobre todo las de mediano y corto plazo. Pero en los primeros 6 meses y prácticamente en lo que va a ser el primer año, tenemos que se está tratando de que se hagan las entrevistas personalizadas o virtuales en este caso, para dar atención a los factores de riesgo. Se está dando la orientación en los estudios a través de hábitos y técnicas de estudio, con material que se ha preparado por parte del departamento para que el alumno se integre lo más pronto posible a la dinámica de la carrera que ellos eligieron de las 5 carreras de la Facultad de Ciencias Químicas. Y un taller de adaptabilidad al cambio que se realizó como parte del curso de inducción. En el nivel propedéutico, pues obviamente se tiene implementada el taller de habilidades lógico-matemáticos, donde de alguna manera se hacen entrevistas para identificar por qué al chico le cuesta un poco de trabajo aprender las matemáticas, la orientación en los estudios a través de hábitos y técnicas de estudio, también todo ya con paquetes didácticos de manera virtual, el taller proyecto de vida, que rescatamos algunas cuestiones personales, y otros talleres como elaboración de proyectos, investigación educativa, orientación vocacional, manejo de conflictos, autoestima. Aquí se menciona lo que se tiene proyectado de acuerdo a la versión original 2015-2016 a 5 años, que de alguna manera se reafirma con lo que hemos encontrado en la necesidad de trabajar en las habilidades blandas desde febrero pasado, o desde este febrero 2020, ¿sí? Que definitivamente hay que trabajar la cuestión institucional de cómo vamos a fortalecer lo que nos corresponde como departamento y cómo se van a dar las atenciones necesarias a los factores psicosociales y a los factores personales del alumno
que lógicamente se ven afectados en su rendimiento académico. Entonces, el diagnóstico de alguna manera está en proceso de manera transversal, detectando competencias blandas. Se están generando líneas de acción para que los alumnos de nuevo ingreso, de acuerdo a las necesidades detectadas, pues realmente estén integrados a la dinámica que demanda la Facultad de Ciencias Químicas. Y para ello se ha tomado como una línea aleatoria el uso de plataformas Teams, el correo electrónico institucional, personal, el WhatsApp y el mensaje de texto, que son las herramientas que se han tenido o que se han venido tomando desde el mes de febrero. En términos generales, pues esto es lo que nosotros recapitulamos para esta presentación. Están los datos estadísticos, Ana, en el material que envió la doctora, donde vienen las preguntas de los cuestionarios. Si tú tienes la presentación original, es la diapositiva número 3. Son 11 diapositivas que no aparecieron para esta presentación, pero que están en la presentación original que se hizo llegar cuando se solicitó la participación de la doctora para este evento. No sé si hay alguna pregunta y pues un placer compartir con ustedes todas las inquietudes que pueda yo responderles en representación de la doctora Alicia. Estimada Rosalinda, muchísimas gracias por la presentación que hoy haces alrededor del proyecto de la doctora María Alicia Cano Celestino. Efectivamente, en el chat ya empiezan los colegas a indicar algunas preguntas, comentarios, observaciones al respecto. Entonces, invitamos a los colegas a que, bueno, entremos en interpelación con lo que nos ha planteado la doctora Rosalinda, para luego, en el conversatorio, después de la presentación de Felipe, entonces hacer espacio y darle lugar a estos procesos de interlocución alrededor de estos cuestionamientos. En este momento, entonces, le vamos a dar la palabra a Felipe. Entonces, en este momento desde Brasil, Felipe Pereira Jacome, licenciado en periodismo, magíster en comunicación social, doctor en comunicación social, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, nos va a presentar el proyecto titulado El Podcast como herramienta crítica, narrativas y derecho al tiempo. Entonces, bienvenido, Felipe, a este espacio. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana. Quisiera empezar agradeciendo mucho la oportunidad del diálogo, de poder escuchar también a Rosalinda. Me parece que hay puntos muy comunes en nuestras charlas, aunque de puntos de vista distintos y de temas distintos, pero agradezco muchísimo la posibilidad de diálogo y también quisiera agradecer a la profesora René Mengo y a Pablo Tenaglia, los amigos de la red Comedia. Es un placer estar acá también debatiendo con los amigos de la red Chisua. La idea de hoy, bueno, yo soy profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais y como decía Rosalinda, Minas Gerais también es una provincia que está en el centro de su país, en ese caso Brasil, y también estamos en el corazón del país. Entonces me parece que es una buena oportunidad de presentar algunos temas que estamos trabajando acá, y desde hace 10 años más o menos, desde cuando yo era un estudiante de grado, vengo trabajando con el podcast. Entonces la idea de hoy es presentar desde el punto de vista de la extensión universitaria 3 casos muy distintos entre sí, pero que representan de un lado modos distintos o usos distintos del podcast como una herramienta de producción de narrativas, y del otro también intentar un poco comprender cómo esta herramienta fue evolucionando a lo largo de esta última década. Algunos presupuestos que me parecen muy importantes, las experiencias que voy a presentar acá están arraigadas en esa forma de pensar, ¿no? La necesidad de ubicar los conocimientos. Me parece que el podcast o la narrativa, la extensión universitaria, una de las ventajas que tiene es la posibilidad de dialogar con otros espacios de saber. Entonces, el saber universitario, los múltiples saberes que hacemos en la academia también pueden estar conectados con los otros saberes. Entonces me parece que ubicar los conocimientos y cuestionar saberes muy universalizantes es un presupuesto de los proyectos que voy a presentar. Una otra
cosa que quisiera hacer hincapié es en la idea de que la narrativa es una forma muy potente de articular temporalidades. Es decir, narrando articulamos tiempos, narrando pensamos futuros, planificamos los futuros, pero también es una oportunidad de debatir, conocer y pensar nuestros pasados, ¿no? No como algo, como un depósito de algo que ya pasó, pero algo que nos afecta continuamente. Y por último, el podcast, acá entendido como un elemento crítico, no sé de qué manera la producción narrativa desde el podcast puede representar formas de transformación social y en eso los desafíos pedagógicos que están implicados en esa concepción. Los tres proyectos que quisiera presentar, y ahí representa también los usos del podcast a lo largo de la última década, son tres, dos de la Universidad Federal de Minas Gerais, que es donde trabajo hoy, donde me recibí de grado, la maestría y del doctorado, y uno de la Universidad Federal de Ouro Preto, donde realicé un trabajo en el año de 2017. Ahí los tres están representados en la diapositiva. Uno se llama Voces del Vale, o Voces do Vale, como decimos acá en portugués. Era, como voy a comentar en un rato, la idea de que el podcast puede ser una herramienta para el protagonismo juvenil. Hay una región de Minas Gerais, que es del Valle del Jequitinhonha, de ahí el nombre del proyecto, que es la región que tiene el IDH más bajo de la provincia, pero que también es una zona muy rica culturalmente y con muchas potencias económicas. Un otro proyecto también que hicimos en podcast, que se llama Más Cultura, en el año 2017, en la Federal de Ouro Preto, la Universidad Federal, dentro de un proyecto homónimo que también se llamaba Más Cultura, nosotros realizamos un proyecto de divulgación de las acciones de extensión de esta universidad. Y por último, un proyecto que está en desarrollo, que se llama Teoría en Prosa, Saberes en Comunicación, en que la idea es discutir cómo hacer divulgación científica de las ciencias humanas o de las humanidades. Bueno, el podcast es una herramienta ya del siglo XXI. Muchos a lo largo de la primera década de este siglo han dicho que el podcast suele significar la nueva era de oro de la radio. Hay muchas narrativas en diarios o en el ambiente académico que dan cuenta del podcast como un boom de podcast. Ciertamente en muchos países de Latinoamérica, sobre todo ahora en la época de la pandemia, han surgido muchos podcasts, muchos proyectos, ¿no?, de esta escucha. Y muchos autores han dicho también que el podcast significa una especie de revolución sonora. La primera vez que el término surge, podcast, fue en un artículo de un periodista británico que se llama Ben Hammersley, y el podcast, que esta palabra es la aglutinación del iPod, que era el principal player de música en el 2004, y del cast, que era la idea de unir el broadcast. Entonces, la idea de que frente al broadcast, que son los servicios de radio general, los servicios de televisión, esta herramienta que surgía de manera sonora podía significar una herramienta de fácil consumo, de mucho movimiento y de que cualquiera podría llevar ahí en sus teléfonos celulares. Cuando el Ben Hammersley dice el nombre podcast, él intenta también decir otros nombres, ¿no? Inventar otras palabras que den cuenta de la experiencia que él estaba intentando nombrar. Y él dice de audiblog, de medio de guerrilla, y que me parece que estos otros nombres quizás representen un poco mejor lo que nosotros estábamos intentando hacer cuando empezamos a utilizar el podcast en el primer proyecto, y también lo que estamos intentando hacer ahora. Pero me parece que una cosa muy importante es decir que el podcast es una herramienta bastante fácil, bastante accesible en términos económicos. Cualquiera puede hacer un podcast utilizando un aparato de celular, utilizando programas de edición gratuitos en la computadora, y también los agregadores de podcast como Spotify, que hoy están liberados para que cualquiera pueda subir su podcast a estos agregadores. Yo quisiera presentar entonces el primer proyecto, y de ahí este es el mapa de la provincia de Minas Gerais, donde me encuentro ahora, y la parte en rojo es el Valle do Jequitinhonha. La división política del Estado suele hacerse
por los ríos que tenemos acá. El Jequitinhonha, en este caso, es un río del Valle del Jequitinhonha, y es una región bastante poblada que hace frontera con el estado de Bahía, acá en Brasil, y el estado, como había dicho antes, que tiene el IDH más bajo de la provincia, pero que a la vez es una región del estado muy rica en términos culturales. Muchos cantautores importantes del país han nacido ahí. Hay una producción musical, una producción de artesanías que es muy potente. Entonces, la región del Valle de Jequitinhonha funciona como una especie de paradoja en términos de narraciones en los medios de comunicación. Desde un lado, es muy narrado como ese espacio de pobreza, de hambre, de bajo IDH en los medios hegemónicos de acá, de la provincia y del país, pero a la vez hay mucha diversidad que no suele ser tan narrada así, ¿no? Entonces, los orígenes de este proyecto tienen que ver con un programa de extensión importante de la UFMG, de la universidad donde estoy, que es el Polo Jequitinhonha, que es un programa que tiene muchas acciones en el valle, tiene acciones de enfrentamiento a la violencia de género, a la violencia contra niños, y también tiene proyectos desarrollados para implementar posibilidades de narrativas desde creación y fomento de medios no hegemónicos, ¿no? Esa instancia de intentar generar otras formas narrativas. Y también acá en la universidad cuenta con una radio, que es la UFMG Educativa, entonces el proyecto siguió en esos dos ámbitos. El objetivo de Voces do Valle o Voces del Valle era la democratización del acceso a las herramientas mediáticas. Una cosa muy importante cuando pensamos en la provincia son los vacíos narrativos, no tanto de las narrativas que llegan, ¿no? Todas esas ciudades del valle tienen acceso a internet, tienen acceso a televisión, tienen acceso a radio, o sea, las narrativas llegan hacia ahí, pero hay una dificultad inmensa en hacer con que narrativas locales, narrativas ubicadas, digamos, ahí en esta zona, lleguen a otras regiones. O sea, hay muchas posibilidades de pensar cómo la población de ahí piensa el futuro, proyecta sus futuros, cómo los jóvenes de ahí piensan su relación con el pasado, con la memoria, cómo construyen la memoria desde su propia localización. Entonces, la idea del proyecto era capturar, intentar esas formas, hacer con que esas formas narrativas encuentren otros espacios mediáticos. Por ende, uno de los objetivos también era constituir un espacio de visibilidad o de otra visibilidad, ¿no?, a esta región de la provincia, que recuperara estos aspectos de su riqueza de patrimonio, su riqueza cultural y las posibilidades de pensar otras temporalidades y otras estrategias desde ahí. Y por último, no en un orden, ¿no?, pero acá como está en la diapositiva, el proyecto también tenía como objetivo incentivar el protagonismo juvenil. Esta región del Valle de Jequitinhonha es una zona bastante rural, pero que cuenta con muchos centros urbanos. Entonces, la estrategia era identificar qué es vivir, qué es tener esta experiencia juvenil en estos centros urbanos y rurales de la provincia. El proyecto consistía en talleres de presentación de cómo los jóvenes podrían utilizar el podcast para narrar su vida, su cotidiano, sus formas culturales, su vivencia, y consistía en dos días, ¿no? Eran ofrecidos a jóvenes entre 13 y 25 años, jóvenes preferencialmente estudiantes de escuelas públicas de estas ciudades del Valle, y los cursos o los talleres tenían una carga horaria de 10 horas. En el primer día, nosotros salíamos de acá de Belo Horizonte, éramos dos becarios en aquel entonces, íbamos a las ciudades y en el primer día presentábamos qué era el podcast, llevamos ejemplo de estas formas de narrar, discutíamos con los jóvenes de qué manera podríamos producir los podcasts y ellos de forma grupal elegían los asuntos que ellos mismos iban a abordar en sus podcasts. La idea es que ellos conocieran las herramientas, discutíamos con nosotros las herramientas y en el otro día empezábamos la producción de sus propios podcasts. Entonces, eran estos dos momentos de los talleres, ¿no? En un primer momento de presentación de lo que significaba las potencialidades del podcast y en un segundo momento de producción de los podcasts en aquella región. En el año de 2010,
el proyecto estuvo en las ciudades que están ahí en el mapa, en la ciudad de Jequitinhonha, en Villa da Lapa, Ponta dos Volantes, Itaubim, Almenara, Chapada do Norte, Diamantina y Francisco Badaró. Es importante aclarar que, bueno, el estado de Minas Gerais es muy grande, nosotros somos 21 millones y el estado tiene más o menos el tamaño de Francia, es un poco más grande. Entonces las distancias ahí también son muy largas y lo importante de ese proyecto me parece también es que pese a las distancias fue capaz de generar una especie de circuito narrativo entre los jóvenes de estas distintas ciudades. Cuando llegábamos, por ejemplo, a Jequitinhonha, los jóvenes de ahí ya habían escuchado los programas producidos por los jóvenes de Itaubim. Entonces generó una red de narrativas bastante interesante. Algunos números entonces del proyecto en el 2010. Nosotros fuimos a 8 ciudades del Valle de Jequitinhonha. Los talleres involucraron a 127 jóvenes que participaron de los talleres y en este año fueron producidos 43 podcasts. En el año de 2010, el escenario mediático del consumo y de producción de podcast era muy distinto a lo que tenemos hoy, que podemos decir del boom del podcast, ¿no? Acá en Brasil, por lo menos, hubo un boom de podcast en el año 2008, pero luego el podcast tuvo una decaída en el número total de podcasts producidos en el país y ahora volvió con bastante fuerza. Entonces, en el 2010, el podcast, que ya no estaba siendo muy utilizado por los grandes medios o los grandes diarios, después pasó a ser utilizado de nuevo, ¿no? Pero ahí representó algo muy importante porque fue la posibilidad de que muchos jóvenes pudieran narrar sus cotidianos y pudieran intercambiar estas narraciones con otros jóvenes de esta región y también de otras regiones de la provincia, porque luego que ellos producían estos podcasts también eran vehiculados en la radio de la universidad. Entonces la idea era un poco combatir la idea muy narrada de que el Valle de Jequitinhonha era un valle del hambre, el valle de la pobreza, etc. Los intercambios que representó entonces esta experiencia de extensión universitaria fueron múltiples. Muy interesante percibir hoy, ¿no? 10 años más tarde, que muchos jóvenes que participaron de estos talleres hoy están involucrados en políticas públicas de sus ciudades, están en radios, están en las secretarías de cultura, hacen otros proyectos que tienen que ver con ese protagonismo juvenil y funcionan también ellos ahora como jóvenes que fomentan espacios para que otros jóvenes puedan narrar sus experiencias. Y desde la perspectiva universitaria, una cosa muy importante es que muchos de los estudiantes de grado que estaban involucrados en este proyecto específico también pueden reflexionar sobre qué significa estos espacios de democratización de los medios, qué significa democratizar otros saberes y traer estos saberes para la universidad. Los temas de los podcasts generados ahí en esta experiencia son los más variados posibles, ¿no? Los jóvenes decían sobre grupos musicales de ahí, sobre obras que no fueron hechas por las municipalidades de ahí. Entonces, los podcasts de ahí, con los temas muy variados, servían tanto para contrastar las políticas que estaban implementando, pero también para divulgar acciones culturales, artesanías, historias de las ciudades. Entonces, hubo un proceso bastante importante de la narración de estas experiencias. Bueno, 7 años más tarde, en otra experiencia de podcast, y ahí que representaba un otro desafío, fue esta experiencia que acá le decimos píldoras de extensión, y que traducido al español podríamos decir píldoras de extensión. Píldoras, por lo menos en portugués, es un formato de programas de radio de corta duración. En este caso, los programas tenían algo cerca de 3 a 5 minutos de duración, y a diferencia de los desafíos del proyecto anterior, en esto, el principal desafío era generar una memoria institucional. Entonces salimos de la región noreste del estado y fuimos para la región de Ouro Preto, que está ubicada yendo al sur de la provincia, ¿no? En este caso, en la Universidad Federal de Ouro Preto, en la ciudad de Mariana. La Universidad Federal de Ouro Preto tiene 3 campi que están, 2 de ellos bastante cerca entre ellos, uno en Ouro Preto y otro en Mariana, y un bastante distante en la ciudad de João Molevade.
La Federal de Ouro Preto está en el interior de la provincia, la capital es Belo Horizonte, y las ciudades del interior suelen tener muchos problemas de acceso a la cultura y de acceso a formas de producción cultural, ¿no? Aunque Ouro Preto, por ejemplo, sea un patrimonio cultural de la humanidad, es una ciudad que hoy, por ejemplo, no cuenta con cines o que las actividades culturales producidas desde ahí están muy relacionadas a un proyecto de memoria que quizás no llegue a las otras ciudades donde la Federal de Ouro Preto tiene su campo. Mariana también, que es una ciudad que tiene más o menos 40.000 habitantes, no cuenta con cinema, no cuenta con teatro, entonces hay una dificultad grande de acceso de la población a espacios culturales, ¿no? Y João Monlevade podemos decir de manera también similar. Entonces, habría un desafío, y ahí la extensión universitaria ahí es muy diversa, porque representa también un importante papel de la universidad para llevar a estas ciudades formas de práctica deportiva, maneras de cuidar el patrimonio histórico, maneras de pensar esos talleres de teatro, maneras de producir cine. La producción de extensión en la UFOP, como decimos acá, es bastante variada, pero no contaba muchas veces con una memoria institucional. Los proyectos estaban muy centrados en sus acciones y era difícil saber de dónde esos proyectos eran derivados y qué expectativas tenían en relación al futuro. Entonces, una pregunta muy importante cuando pensamos este proyecto de extensión era esta idea de cómo hacemos memoria institucional a través de los medios de comunicación. En Mariana, por ejemplo, había una sola radio, había 2 diarios impresos y ninguna red de televisión local, ¿no? Entonces, pensar de qué manera, desde el curso de comunicación, desde el curso de periodismo, podríamos pensar formas de articular esas narrativas era algo bastante importante en este proyecto. Y de otro, nos parecía sumamente importante, y ahí el podcast surgió como una herramienta bastante interesante, que era cómo divulgar las acciones de la universidad en un ambiente de constante movilidad. O sea, de qué manera podríamos generar un conocimiento de la universidad para la misma comunidad universitaria, de un lado, y de otro, cómo podríamos hacer para que otras personas tuvieran el conocimiento de los proyectos de extensión que estaban siendo producidos ahí. Sí, en la Universidad Federal de Minas Gerais contábamos con una radio hertziana, que es la UFMG educativa. En la Federal de Ouro Preto había una web radio que es producida, y hay todavía, ¿no? Sigue existiendo, que es producida por los mismos alumnos de grado del curso de periodismo, que se llama Radio Plural. En este proyecto, que involucró a 7 becarios, lo que hicimos junto a Thiago Caldeira, que es un técnico de radio que fue el proponente de este proyecto, era capacitación de los becarios. Entonces también de una manera similar a los jóvenes del Jequitinhonha, lo que hicimos en un primer momento era un taller de capacitación, cómo pensar un guión para el podcast, cómo pensar formas de edición, de qué maneras podemos utilizar los paisajes sonoros de la misma ciudad, incorporarla a esa narrativa, ¿no? Involucraba también con que los alumnos hicieran muchas entrevistas con profesores, docentes, no docentes, personas que estaban directamente involucradas en los proyectos de extensión de esta universidad. Y también un desafío para nosotros era encontrar medios de divulgación. Pese que era en 2017, si el Spotify, por ejemplo, es una herramienta muy empleada hoy, en aquel momento los servicios de stream de audio no eran tan populares, por lo menos no acá en Brasil. Entonces, pensar de qué manera estos proyectos podían ser divulgados para la población local era también un desafío. Una de las estrategias, por ejemplo, fue generar una lista de contactos de WhatsApp para que las personas pudiesen tener contacto con las narrativas que generamos en este proyecto de extensión. Este proyecto de extensión duró 6 meses, en los últimos 6 meses del año 2017, y fueron producidos 97 programas. La UFOP, en este momento, en el marco del proyecto que se llamaba Mais Cultura, tenía 56 proyectos de extensión. Todos ellos fueron divulgados a través de 97 programas que fueron producidos, que tenían esa extensión de 2 a 5 minutos, y fueron entrevistados más de 200 personas. Un volumen de producción bastante significativo. Y por último, un proyecto de extensión que
está vigente y que empezó en el año de 2020, y ahí volvemos a Belo Horizonte, volvemos a la Universidad Federal de Minas Gerais. Es un programa que se llama Teoría en Prosa, Saberes en Comunicación, y que llevamos a cabo con otros 3 docentes de la universidad. Entonces, y ahí me parece muy significativo los cambios en el uso del podcast y los cambios también en las políticas públicas de la universidad acá en Brasil. En el 2010, en el proyecto del Valle del Jequitinhonha, había mucho incentivo para que nosotros, que en aquel momento éramos estudiantes de grado, pudiésemos tener contacto, pudiésemos viajar a estos lugares, a generar estas narrativas desde ahí. Había un incentivo público, ¿no? Éramos bastantes los becarios y contábamos con un presupuesto importante que, si no era mucho, por lo menos nos permitía ir hacia estos lugares y producir estos programas. En el 2020, la realidad de la universidad brasileña es bastante diferente. Tenemos hoy, como ustedes saben, un gobierno todo lo contrario de lo que podemos decir un gobierno progresista, y entonces, y un ataque sistemático a las universidades públicas brasileñas, ¿no? Es recurrente que miembros del gobierno nacional ataquen los saberes, y los saberes también de las universidades públicas en este caso. Y ahí, junto a estos otros docentes, pensábamos que era muy importante generar algún tipo de divulgación de las ciencias humanas, ¿no? Acá en Brasil, bueno, en todas partes me parece, ¿no? Pero tenemos una dificultad en exponer y en divulgar los conocimientos desde las humanidades, ¿no? De qué manera las ciencias humanas contribuyen para generar distintos saberes. Entonces, me parecía que ese era y sigue siendo un vacío, una divulgación científica que está muy acostumbrada a divulgar otros aspectos de otras ciencias, pero no necesariamente de las ciencias humanas. Entonces, acá tenemos un desafío que era pensar el rol de las humanidades en la producción de los conocimientos de un lado, y de otro enfrentar el contexto político brasileño. El Teoría en Prosa, como había dicho, ¿no? Somos 4 docentes involucrados y un técnico de radio. En este caso, es una especie de parcería entre una web radio que se llama Web Radio Tercero Andar, que es de la Facultad de Filosofía y Humanidades de acá, y la UFMG Educativa, que es la radio de la universidad. Hasta ahora hemos producido 3 temporadas y fueron producidos 14 programas. Todos ellos están en línea, ustedes pueden buscar ahí en Spotify, están disponibles, y lo que intentamos dar cuenta es la diversidad de los saberes que solemos producir en el campo de la comunicación. Entonces, hay distintas entrevistas que dan cuenta de una perspectiva de género en los estudios de comunicación, que pensan el giro afectivo en la pesquisa, en la investigación de las humanidades, que piensan de qué manera producimos nuestros mapas, de qué manera producimos estas narrativas, ¿no? Entonces, hay una diversidad de programas que intentan dar cuenta, o por lo menos poner en discusión el rol de las humanidades en la construcción de los saberes. Y por último, una cosa que me parece muy importante, y que estos 3 proyectos de maneras muy distintas intentan, menos que responder, intentan poner en cuestión estas preguntas que dejo ahí, es ¿qué significa tener voz? ¿No? Es muy común en los medios de comunicación una idea de dar voz, de ceder espacio, que es todo lo contrario de lo que intentábamos hacer allá en el Valle del Jequitinhonha. Nosotros no éramos portadores de una voz, era justamente lo contrario, ¿no? Intentar hacer con que esas voces que ya existían pudieran atravesar otros territorios. Entonces, me parece que algo importante de pensar cuando estamos desarrollando estos proyectos de extensión y el podcast. Y en un segundo momento también, cómo podemos pensar las cuestiones de la memoria. Ya sea una memoria más cotidiana, ya sea una memoria que tiene que ver con aspectos culturales del cotidiano, o con una memoria que tiene que ver con la producción de la artesanía o de otros usos que hacemos de la cultura, ya sea la memoria institucional, que tiene que ver en los procesos de divulgación de las acciones de la universidad, y que tiene que ver también con la memoria que producimos desde la ciencia que estamos produciendo, ¿no? La memoria nos lleva también a una serie de producción de expectativas. Hoy me parece que tenemos una dificultad inmensa en producir visiones de futuro, y me parece que si pensamos el pasado,
no como algo acabado, terminado, etcétera, podemos imaginar otras formas de producir estos futuros y otras formas de generar estas expectativas, ¿no? Y un tercero que me parece muy importante es el carácter político y de transformación que el podcast puede tener. Obviamente como una herramienta, no es una herramienta neutra, hay muchos usos distintos, pero en este caso los tres proyectos, lo que intentamos hacer es utilizarlo como una herramienta de transformación, sea una herramienta de transformación social con la posibilidad de que otras voces puedan surgir en el escenario mediático, o sea, de la manera con que podemos pensar la divulgación de otras formas de ciencia, de otras maneras de producir conocimiento. Bueno, por último, dejo ahí mi mail y la idea, como también dijo Rosalinda, es poner énfasis en el diálogo que podemos empezar ahora. Muchas gracias por la escucha. Estimado Felipe, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesantes las dos experiencias, los 12 proyectos que hoy hemos podido conocer de la mano de Rosalinda y de la mano de Felipe, y sea este el momento para invitarlos al conversatorio. Apuestas ambas muy políticas, ¿no? Que piensan en los procesos de formación integral. La doctora Rosalinda nos habla desde el estudio de los factores asociados al rendimiento académico, y Felipe, por su parte, nos habla de cómo a través del podcast se generan espacios para la voz propia, para la formación también política, para la democratización de los saberes y para el abordaje de la memoria y la producción de experiencia comunicativa, ética y cultural en las comunidades en las que estas experiencias se han venido desarrollando. Los invitamos a que, por favor, a través del chat indiquen sus comentarios, preguntas, observaciones y que entremos en un espacio de interlocución mutua. Para la doctora Rosalinda, entonces, tenemos acá algunos comentarios. Entonces, Juan Carlos Piñeros nos plantea, en Colombia tenemos un gran problema y está relacionado con la desarticulación de la educación básica, secundaria, media y universitaria. En correlación con lo expuesto por la doctora María Cano, en palabras de la doctora Rosalinda, los estudiantes tienen serios problemas para seleccionar un área vocacional de forma acertada. En este sentido, ¿hay en tu universidad programas que apoyen a los colegios en un trabajo vocacional riguroso con miras al ámbito universitario? Entonces, hay otros comentarios. Rosa Liliana Vargas, desde Córdoba, Argentina, nos dice: son variados los factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Su propuesta de trabajo permite que los alumnos adquieran nuevas aptitudes y actitudes, identificando los factores que pueden incidir en dicho proceso. Gracias por su aporte. Saludos cordiales desde Argentina, de la Red Comedia. Se plantea también, y yo lo pregunto, ¿no? Estimada Rosalinda, ¿cómo han sistematizado los desarrollos de la investigación sobre los factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes? ¿Qué estrategias integrales han implementado para fortalecer ese rendimiento que se derivan del estudio realizado? Y Pablo Tenaglia nos dice: doctoras María Alicia y Rosalinda, felicitaciones por la exposición. Muy valiosos aportes presentados. Saludos cordiales desde Córdoba, Argentina. Y nuevamente, Juan Carlos Piñeros nos explica y nos dice: lo que pasa es que el rendimiento académico universitario está ampliamente relacionado con la elección adecuada de la carrera a estudiar, y este aspecto vocacional se estimula previo al ámbito universitario y está ligado a las competencias blandas. Así que, estimada doctora Rosalinda, tiene la palabra para entrar en interpelación con estas preguntas y cuestionamientos que nos permiten pensar estos factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias a los compañeros que nos están haciendo las preguntas. Valoro muchísimo su atención y espero dar respuesta bueno, yo estoy sintetizando a 5 puntos básicos para no extenderme demasiado. En primer lugar, les comento que la doctora Alicia y yo somos compañeras desde el 2006, 2004, 2005 que hicimos la maestría. Y pues desde ahí, de ser compañeras de Mesabanco, pues nos convertimos en grandes colaboradoras para sobrevivir, porque nuestra maestría fue de fortalecimiento académico. Fue por parte del CONACYT, que en México es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hago mención a esto
porque fuimos la primera facultad en el país, la Escuela de Psicología de la Autónoma de San Luis Potosí, que tuvo el subsidio completo para que nosotros lográramos el grado de la maestría. Somos la primera generación que recibió el subsidio económico para que una área de humanidades como la maestría de psicología recibiera estos apoyos. Entonces, pues claro que eso pues nos hizo muy buenas alianzas, nos hizo ser muy buenas amigas, éramos un grupo de 5, y pues obviamente los 5 estábamos relacionados con orientación educativa. La maestría era en psicología, pero nuestra base de los trabajos de los 5 alumnos de ese grupo era precisamente el desempeño en orientación educativa. Entonces, para la primera pregunta, no escuché el nombre del compañero, una disculpa, pero con mucho gusto trato de dar respuesta. Sí hay una vinculación, para nosotros es educación básica, que es kinder y primaria, que son 3 años de kinder y 6 años de primaria en México. Educación básica, luego es educación media, que son 3 años de secundaria y 2 o 3 años de bachillerato, dependiendo de dónde se realicen los bachilleratos. Y luego, pues bueno, ya sigue la educación superior, que entran pues las licenciaturas, los diplomados, las especialidades, las maestrías y los doctorados. Entonces, estamos hablando de que, sobre todo para educación media, lo que son secundarias y lo que son bachilleratos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde el año de 1980, 1983, en que el maestro Juan José Faz Aguilar, que corresponde al grupo con el cual trabajamos, pues se dio la tarea de que el orientador tuviera su presencia dentro de la universidad. Y pues aquí, como bien dice el compañero Pereira Jacome, pues el hecho de ser corazón del país nos da una connotación diferente. A veces nos catalogan de conservadores, pero pues si todo el mundo nos rodea, ¿sí? Y somos el centro, pues de alguna manera creo que eso nos da una riqueza, por lo que veo en la participación de Jacome, que hay mucha similitud, ¿sí? Hay mucha similitud en cuanto a que estamos muy hermanados ahora con ustedes a través de este seminario que la doctora Diana le estaba felicitando por la persistencia y la consistencia que han tenido. Y por otro lado, en el sentido de que tenemos 10 estados vecinos que colindan con el estado de San Luis Potosí, donde tenemos cosas muy iguales. Curiosamente, 10 estados vecinos de San Luis y 10 países que estamos participando en este seminario. Entonces, yo creo que esto nos permite como Universidad Autónoma y como la gente cercana de educación media, de bachilleratos, de secundarias y de algunas primarias, pues estar muy de la mano para pedirnos una plática, una conferencia, un taller. Yo creo que aquí en el perfil del orientador y en el rendimiento académico del orientador educativo somos gente de 10. Porque pues siempre nos gusta participar en las conferencias, en los seminarios, pues lo que nos pide la institución, alguien hablaba de la institucionalidad, pues es una carta de invitación para poder asistir y claro que vamos con mucho gusto. Entonces, podemos decir que sí hay desvinculación en algunos aspectos, obviamente es imposible que abarquemos el total, sin embargo, sí, dentro del Departamento de Orientación Educativa de la Autónoma, repito, son 100 carreras las que se atienden, pues sí se busca como que la prevención, la atención a bachillerato y secundaria, dentro de lo posible, concursos, talleres, se organizan ferias por parte del departamento. Las escuelas privadas, que en San Luis Potosí son aproximadamente 25 universidades privadas, también hacen sus ferias promocionales y pues invitan desde luego a los chicos de secundaria y a los chicos de bachillerato, que son pues, los que llegarán a nuestras instituciones de educación superior. Entonces, esto sí nos da de alguna manera una vinculación. A mí me gusta ver el vaso bastante lleno, no medio lleno ni medio vacío. Porque si ya la situación del orientador es un tanto difícil, ahorita yo veo toda la dinámica y yo trataba de tomar algunas ideas de lo que dijo el maestro Pereira en cuanto a cómo vigorizarnos con toda esta efervescencia de la tecnología, de la comunicación,
del carácter político en el que nos vimos inmersos, del carácter de salud en el que nos tiene un poquito agobiados, sin dañarnos en lo personal y sin dañar a nuestros estudiantes. Yo creo que en esa medida, ese punto de equilibrio, donde yo me quiero dar, me quiero entregar, me quiero multiplicar, en esa medida estoy haciendo lazos desde el que me conoce de primaria, el que me conoce de secundaria, el que nos conoce de bachillerato. Y bueno, antes de la pandemia era esa cercanía y esa, pues, acercarnos a las instituciones y estar presentes. Creo que un gran beneficio de la pandemia es que ahora nos multiplicamos a la máxima potencia. Simplemente ahorita veamos cuántos países estamos reunidos, de cuántos niveles educativos. Coincidentemente, somos el corazón de nuestro país, Brasil, México, ¿sí? Y estamos participando y haciendo cosas muy, muy creativas. Entonces, en ese sentido, la vinculación, el acercamiento se va a dar en la medida en que estemos dispuestos a multiplicarnos y en la medida en que el no sea algo que dejemos como hasta el final, que más bien sea el sí, el yo puedo aportar, el yo puedo dar. Y definitivamente yo creo que eso nos energetiza muchísimo. Y la verdad, yo quisiera haber ido a Colombia como me había invitado Diana en un principio y estar por allá en estas fechas. Me tocó a mí participar en marzo-abril y fui la más feliz del mundo porque, lejos de haber dejado mi casa y 20 tareas pendientes, simple y sencillamente nada más hice una conexión como la de hoy. Ahora, gracias a que Alicia me invitó a presentar su trabajo. Y con esto, pues estamos cerca todos y nos damos cuenta que nos ocupa lo mismo. No nos preocupa, nos ocupa. Me parece súper interesante la participación de Jacome. Y pues la siguiente pregunta, ¿cuáles son las nuevas aptitudes y actitudes que hacía la compañera de Argentina? Pues son las que se mencionan aquí. Ya chequé con Diana y Anita nos decía, ya tienen la presentación. Ustedes van a ver una presentación con 30 diapositivas. Esta respuesta para la maestra de Argentina la van a encontrar en la diapositiva número 12, donde se habla del rendimiento académico y se desglosa, voy a mencionar nada más, las habilidades cognitivas. En el cuadro de la maestra Alicia Cano se habla de que se hizo el estudio en lo que es el área de información o conocimiento que trae el alumno, el área de comprensión o juicio, el área de vocabulario, el área de síntesis. ¿Sí? Perdón, en este primer apartado de habilidades cognitivas son 12, me equivoqué, una disculpa. Es información, comprensión, vocabulario, síntesis, aritmética, juicio práctico o análisis, analogía, ordenamiento de frases, clasificación, seriación, coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje. Yo le decía a la maestra Alicia ayer que tuvo el contratiempo, le digo yo, maestra, es que esto está como para 2 horas porque realmente nos está compartiendo mucho de su tesis doctoral. Si nada más les leo estos 12 puntitos que ella lo presenta muy bien en su trabajo doctoral y se dio la tarea de resumirlo para ustedes, pues nos da una pauta muy clara de lo que es cada una de las habilidades blandas que por ahí detectó el compañero que hacía mención a las estrategias y a los programas. Esto es un programa del Departamento de Orientación Educativa que tiene a su cargo alrededor de 25 o 30 subprogramas, ¿sí? Que van desde atención a padres, hábitos de estudio, obviamente rendimiento académico, un cambio de carrera, porque a veces los chicos llegan con una idea y yo creo que esta generación nos va a dar muchísimo trabajo tanto al psicólogo como al orientador. Y pues la estrategia yo creo que es eso, es el querer ser, el querer dar, el ser enamorados de la orientación por vocación y por convicción. Y en ese sentido, quien hablaba de la sistematización, pues eso es, o sea, yo creo que la técnica es el cómo me doy, el cómo me entrego, el cómo disfruto y el cómo amo lo que yo hago, para realmente comunicarlo con un sentido y con una credibilidad.
que dé la confianza y atienda las carencias que tienen los muchachos ahora de si están bien o están mal. Les decía, si yo veo el vaso más lleno que vacío y de alguna manera lo proyecto a quien me está escuchando, pues definitivamente vamos a quedar entusiasmados, vamos a tener la actitud y la disponibilidad para estar en posibilidad de vencer lo que se presente. A la compañera de Córdoba, pues sí, el rendimiento académico definitivamente va muy relacionado con la elección de carrera, pero también sucede que a veces acá en el reacomodo en México, en el reacomodo de carreras, pues se trata de acomodar o donde hay espacio para que el alumno no pierda el año escolar, y probablemente no sea lo que él soñaba, pero yo creo que otra gran ventaja de las carreras actuales y de esta crisis que ha llegado al mundo es que tenemos otro sentido de vida. Y ese sentido de vida nos hace ser más proactivos. Sí hay carencias, sí hay problemas, sí hay situaciones muy difíciles en los chicos, pero yo creo que si vamos con eso, arrasamos más hacia lo positivo que hacia lo negativo. Sería como una manera de resumir la respuesta para los 5 compañeros que agradezco su inquietud. Estimada doctora Rosalinda, muchísimas gracias por ampliarnos estas perspectivas y permitirnos mayores claridades al respecto. Ahora, desde México, entonces vamos ahora a Brasil para entrar en diálogo con Felipe. Estimado Felipe, resulta que hay varios comentarios, entonces me voy a permitir leerlos. La doctora Rosaliliana Vargas nos dice: doctor Felipe Pereira, es importante incentivar el protagonismo juvenil a partir de la revolución sonora. El podcast es una gran herramienta crítica de narrativas, diversificando la comunicación, logrando la democratización y la constitución de un espacio de visibilidad académica. Gracias por su aporte. Saludos cordiales desde Argentina, desde la Red Comedi. Andrea Cristancho también expresa unas felicitaciones por estas apuestas. La estimada doctora René Isabel Mengó nos dice: felicitaciones, Felipe. ¿Qué temas prevalecieron en las narrativas de los jóvenes que participaron? Pablo Tenaglia, también desde Córdoba, te felicita y te dice: bueno, la exposición, felicitaciones por ella, muy significativos aportes de este proyecto de extensión que vienes desarrollando desde hace tiempo y que hace repensar, entre tantas cosas, el tenor político como herramienta del podcast en la enseñanza. También, entonces, yo te planteo 2 preguntas. ¿Cómo se da la producción de estas piezas comunicativas con las poblaciones participantes en los proyectos? Ahora, a través de estos mencionas que se construye la voz propia. Al respecto, ¿cómo las voces de las comunidades entran en juego desde sus memorias y experiencias a este tenor político que nos estaba hablando Pablo? Gloria Elisa Torres nos dice: gracias por mostrarnos otras aplicaciones de los podcasts. Felipe, bueno, nos ofrece acá los vínculos y nos agradece por los comentarios. Y Felipe, tienes en este momento la palabra para entrar en diálogo y ampliar la perspectiva de trabajo frente a la participación de las comunidades. Bueno, muchísimas gracias por el diálogo y por las preguntas súper Felipe, interesantes. discúlpame, perdóname, Sí. te ofrezco una disculpa. La doctora Rosaliliana también nos hace una pregunta. ¿Cómo se seleccionaron los grupos de trabajo para elaborar el podcast? ¿Se socializaron los mismos en sus comunidades? Listo, era eso. No, buenísimo. Bueno, voy a intentar contestar de manera transversal, menos que individual, porque me parece que las preguntas están súper relacionadas. Pero el proyecto que está vinculado al Valle de Jequitinhonha, algo muy importante que nos pasó y que de ahí surgió la idea de hacer los podcasts, fue que este programa de radio ya existía en años anteriores, pero los becarios iban a estas poblaciones y ellos mismos entrevistaban personas, buscaban saber qué pasaba ahí, cuáles eran las memorias, cuáles eran las expectativas, volvían hacia Belo Horizonte, hacia la universidad y producían los programas de radio. En un punto nos parece que eso llegó a ser insuficiente justamente por el rol de las voces propias de esas comunidades, ¿no? Muchas veces era una mirada
desde Belo Horizonte, desde la capital de la provincia, mucho más de que una mirada propia en la producción de estos podcasts o de estos programas de radio en un primer momento. Entonces, cuando pensamos en hacer los talleres, era justamente eso, ¿no? De qué manera los jóvenes de ahí podrían tener acceso a las herramientas de producción de conocimiento desde los medios de comunicación. Porque los programas de radio, de nuevo, llegaban, pero era difícil hacer con que las voces salieran de ahí y lograran tener otros espacios de difusión. En relación a cómo eran seleccionados los grupos de trabajo, desde Belo Horizonte nosotros, becarios, entrábamos en contacto con las municipalidades para intentar dialogar con los secretarios de Cultura, los secretarios de Educación, y ellos mismos hacían la selección de los jóvenes que iban a participar del proyecto, con ese perfil que habíamos dicho, ¿no? Preferencialmente jóvenes de escuelas públicas, muchos de ellos de la secundaria o de la finalización de la primaria. Esos jóvenes entonces eran seleccionados por las mismas secretarías de Cultura o de Educación. Nosotros llegábamos, hay un material, un cuadernillo de producción de podcast que después puedo compartir con ustedes, que llevábamos hacia ahí para que tuviésemos un aporte de un material didáctico. Hablábamos con esos jóvenes, era una especie de conversatorio para discutir, presentar podcasts que eran producidos, de qué manera podíamos pensar esa producción sonora, y luego ellos mismos decían qué temas les interesaban, qué querían hablar, sobre qué querían producir los podcasts. Contestando entonces a la amiga René Mengo, los temas eran muy, muy diversos, ¿no? Nosotros desde esta mirada de la capital de la provincia, en las primeras veces que íbamos a hacer los talleres, pensaban que los jóvenes iban a querer hablar de un cantante que era importante para aquella región, un cantante del pasado, algo que era más un conocimiento museológico, digamos así, y nos sorprendimos mucho, en realidad una sorpresa que no teníamos que tener, pero fue muy interesante la manera como los jóvenes traían temas de su propia experiencia. Muchos podcasts eran sobre deporte, muchos sobre la música que ellos producían y la música que ellos consumían, que era la misma música que los jóvenes en Brasil consumían en aquel entonces. Habían programas también con un fuerte interés pedagógico en términos de políticas públicas. Hay programas sobre embarazo en la adolescencia, el uso de preservativos, hay otros sobre bullying, sobre prostitución, explotación sexual de niños, por ejemplo, que es un problema bastante frecuente todavía en nuestra provincia, en nuestro país de una manera general. Y había también un tercer agrupamiento de temas que eran los temas relacionados a la cultura, ¿no? A la cultura popular, a las fiestas populares de aquella localidad, también temas políticos, empleo, falta de oportunidades. Entonces los temas eran muy, muy diversos. Y una cosa muy importante para pensar esas posibilidades de no dar voz, sino escuchar a estas voces y hacer con que ellas puedan acceder a otros espacios, era justamente eso, ¿no? No llegar con una mirada verticalizante, con los temas prontos, preparados o ya con prejuicios, sino escuchar, generar un espacio de diálogo y saber desde estas experiencias de los jóvenes qué temas ellos enfrentan en sus cotidianos. Entonces, me parece que eso era un punto muy importante de la concepción del proyecto y que logramos hacer justamente para percibir eso, ¿no? Que las memorias y las expectativas de un joven del Valle de Jequitinhonha puede tener muchas proximidades con las expectativas de un joven de Belo Horizonte o de San Pablo o de otros lugares del país. Entonces, intentar comprender cómo una mirada distinta hace problemas que son muchas veces semejantes. Eso es algo importante para generar otras miradas de qué podemos pensar que es la vivencia de los jóvenes en otras partes del país, ¿no? Entonces, eso también es algo bastante relevante en el proyecto. Bueno, y por último, que pregunta la compañera Rosa Liliana, ¿de qué manera se socializaban? De distintas formas también. Entonces, nosotros intentábamos generar... bueno, en aquel momento, como había comentado en 2010, los
tocadores de podcast no eran muy populares, no había muchos streamings de podcast, entonces lo que generábamos era contacto con las mismas radios locales. Llevábamos en aquel momento nuestros pendrive o grabábamos CD y repartíamos en las radios locales para que ellos pudieran emitir estos programas para la región, ¿no? Y también desde la radio de la universidad había un espacio diario de divulgación de estos podcasts. Así asegurábamos que en la región de Belo Horizonte estas voces llegaron desde la radio de la universidad y también en la región del Valle de Jequitinhonha estos programas tuvieron divulgación desde las radios locales. Entonces, más o menos así funcionaban los proyectos de divulgación. Hoy los programas ya están en red, entonces cualquier persona puede acceder desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Generando así otras posibilidades de que estas realidades locales sean contrastadas, comprendidas y divulgadas en otras partes del Brasil y del continente también, ¿no? Estimado Felipe, muchísimas gracias. Tanto la doctora Rosalinda como tú, en la experticia y el saber que han podido producir alrededor de estos proyectos, ¿no? Nos muestran apuestas muy interesantes que permiten también ver desde otro lugar la necesidad de construir apuestas democráticas que desde los procesos educativos le permitan empoderarse a las comunidades, ¿no? Fortalecer sus procesos de aprendizaje, pero también empoderarse por la construcción de una voz propia. Agradecemos enormemente todas estas formas en que generosamente compartimos la palabra porque nos permiten nutrirnos, ¿no?, en nuestro quehacer. Los invito entonces a que ahorita, en unos momentos, cada uno de ustedes pueda ofrecer un mensaje que nos motive a seguir en estas apuestas, pero también, bueno, de aquí en adelante, ¿qué? ¿Cómo percibimos el podcast? ¿Cómo producir podcast con los niños desde la primera base, ¿no? Desde la primera infancia, involucrando a las madres, a las familias, pero también qué pasa con esos factores asociados que además en nuestros contextos pues marcan la pauta también de lo que somos y de lo que son nuestros aprendizajes. Entonces, bueno, estimada Rosalinda, te invitaría a que ofrezcas ese mensaje de cierre, luego Felipe, y luego unas últimas invitaciones. Bueno, pues yo creo que más bien sería, más que un mensaje de cierre, un mensaje de apertura, a seguir hermanándonos, a seguir compartiendo lo que tenemos. Yo creo que este lazo de ocupación en cuanto a nuestro quehacer como orientadores y como educadores es muy fraternal, es de gente de carrera larga, diríamos, en mi país, y de gente que no nos dejamos caer, que somos fuertes como los robles y que por muy fuerte que venga la tempestad, siempre estamos listos para continuar. Yo creo que ese sería el mensaje, de seguirnos hermanando. De verdad, yo agradezco muchísimo a cada uno de los integrantes de la red Chisua y a cada uno de los colegas que están presentes, que creo que llegamos a 34 en algún momento, a continuar unidos independientemente de dónde estemos, porque tenemos un fin común, que es el amar al prójimo y el amar a nuestros educandos. Entonces, yo creo que ese mensaje de amor, de ser el corazón de nuestros países, pues nos tiene que dar un corazón muy grande que se multiplique en cosas positivas, que si a lo largo de 7 meses estamos aquí reunidos, quiere decir que ya vencimos muchas cosas y que de alguna manera somos inmunes a muchísimas otras. Entonces, una bendición compartir con ustedes, muy agradecidos por el espacio y pues un placer compartir con Felipe Breira y con todos y cada uno de ustedes, que seguramente todos tenemos algo que aportar. Gracias, Ana Bresser. Gracias, Diana. Bueno, pues estimada doctora Rosalinda, muchísimas gracias por ese mensaje tan alentador y pues la idea es eso, ¿no? Seguir removiendo las fibras de nuestras sensibilidades y ante todo estos encuentros nos permiten sentirnos como familia, ¿no? Nos permiten como sentirnos en familia y poder extender esos lazos
en los que amorosamente compartimos nuestras experiencias y nuestros saberes. Muchísimas gracias. Estimado Felipe, ahora te corresponde ese mensaje, no sin antes mencionar que la maestra Lina Fernanda Sánchez Cancino te ofrece un saludo y además de gratitud. Muchas gracias al maestro Felipe. Quedó muy animada en este momento. La maestra Lina está iniciando un proceso de podcast, de producción de podcast con niños y niñas de primera infancia en Bogotá, Colombia. Los aportes de Felipe apoyan este nuevo proyecto. Muchas gracias. Felipe, tienes la palabra. Bueno, quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de diálogo, la oportunidad de encuentro. Me parece que es un espacio muy, muy rico y muy importante para que, como dijo la compañera Rosalinda, podamos compartir experiencias que nos hermanan, que nos hacen percibir lo común que somos, ¿no? El espacio común que compartimos, pero es un común que no es homogéneo a la vez, ¿no? Es muy heterogéneo para intentar comprender de qué manera nuestra diferencia es aquello que nos hace múltiples. Ana Brisé empezó, y me parece que algo bastante recurrente a los encuentros de la Red Chisma, ¿no? A mostrar la mochila, hoy una mochila bastante diversa, y me parece que es importante eso, ¿no? Generar espacios de diversidad. ¿De qué manera podemos hacer con que las voces sean múltiples? ¿De qué manera, bueno, desde las prácticas educativas podemos generar estos espacios de diversidad? Entonces, muchísimas gracias. Rosalinda dijo que estamos en distintos corazones, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo laten estos distintos corazones de nuestra tan linda América Latina. Entonces, muchas gracias por la posibilidad de diálogo y también a la profesora o a la maestra Lina Sánchez. Muy contento en saber que está empezando este proyecto. Después, bueno, dejé ahí mi contacto, mi mail, y sería muy importante de que, bueno, eso, podemos seguir dialogando para generar estos espacios de conversa, de charla, para generar voces otras, ¿no? Y seguir multiplicando nuestras voces. Muchas gracias. Bueno, agradecemos enormemente a la doctora Rosalinda, a Felipe, ¿no? Quienes hoy nos han compartido estas experiencias para seguir creciendo. A todos y todas, muchísimas gracias y bueno, que nuestra mochila siga viajando para seguir fortaleciendo este latir pedagógico por toda nuestra Latino e Iberoamérica. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el sábado. Ya casi estamos cerrando nuestro seminario. Hemos tenido alrededor, hoy cumplimos nuestra sesión número 50, entonces hemos hecho un recorrido muy interesante, estamos ya a puertas entrando al cierre, así que sean ustedes bienvenidos a seguir viajando por este diálogo de saberes y de experiencias de maestros y maestras que caminamos el territorio, maestros y maestras de a pie. Buenas noches para todos, una feliz semana y nos vemos pronto.